Hola, soy Oscar Mata. Vamos a continuar estudiando la declaración de fe número 6 de la Iglesia de Dios, basado en el libro de enseñanzas de la Iglesia de Dios. En esto creemos. Vamos a continuar con la clase anterior, que era relacionada con la Cena del Señor. ¿Quién puede participar en la Cena del Señor? Los participantes deben ser discípulos de Jesús, que 1. Confiesen fe en Él, y 2. Se examinen a sí mismos con la intención de corregir sus defectos. Importantísimo, participan de la Cena del Señor los que son discípulos de Jesús. Aquellos que no son discípulos de Jesús no deben participar de la cena. Personas inconversas, por ejemplo, no deben participar porque no son discípulos de Jesús. La Cena del Señor es exclusiva para personas que han profesado su fe en Jesucristo. Y estas personas, 1, deben haber confesado su fe en Él, tal como lo dije, y 2, examinarse a sí mismos con la intención de corregir sus defectos. Es decir, no basta simplemente con haber confesado la fe en Jesús, sino también debe haber un examen con la intención de corregir defectos. No debe confundirse esto con perfección. No, una cosa sería ser perfecto. Perfecto nadie lo es. Todos estamos en el proceso de la santificación por parte del Señor. Somos santificados por el Señor. Y estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero ninguno de nosotros es perfecto. Entonces el punto es que se examinen. ¿Y de qué se van a examinar? Pues especialmente de actitudes y acciones impropias hacia el cuerpo y la sangre de Jesús. Es decir, no solo se examinan de cómo es su vivir como personas, sino a la vez cómo es su actitud y su acción hacia el cuerpo y la sangre de Jesús. Este examen debe considerar la amonestación de Pablo a la iglesia de Corinto por su pobre conducta relacionada con la Cena del Señor, que está registrada en 1 Corintios capítulo 11 versos 17 al 22. La comunión de esta iglesia fue acompañada de una comida común conocida como banquete del amor. Bueno, el problema ahí no era que hubiera comida y después de la Cena del Señor, es decir, se participaba de los emblemas del cuerpo y de la sangre de Cristo, y luego, es decir, de los emblemas, y luego tenían una convivencia, una comida en común donde todos comían y bebían. El compartir esa comida no era el problema. Pablo criticó la conducta de la iglesia en esta comida porque había división entre ellos. Porque comieron y bebieron excesivamente. Había división entre ellos. Es decir, estaban participando unánimes del cuerpo y de la sangre de Cristo a través de los emblemas, pero entre ellos estaban divididos. Habían grupos dentro de ellos mismos, nombrando a sus propios líderes. Recuerde que en Corinto habían unos que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Es decir, que ya habían escogido bandos. Entonces, si estaban divididos entre ellos, participaban del acto espiritual, pero el acto del día a día era un desastre. El otro punto es que comieron y bebieron excesivamente, es decir, agarraron este evento espiritual para la glotonería, para ser glotones, en lugar de participar de lo espiritual y luego comer, pero comer en esa coinonía, en esa convivencia, en esa comunión con los hermanos. No, lo hicieron varios de ellos para comer y beber en exceso. Y por supuesto, no solo estoy hablando de comer, y que eso es glotonería, pero beber en exceso. ¿Qué es lo que bebieron en exceso? Pues lo que bebieron en exceso fue licor. Y varios de ellos se emborracharon.
También otro de los problemas que Pablo señaló es porque las necesidades de algunos miembros fueron desatendidas, dejando a algunos con hambre mientras otros se emborracharon. Fíjese, habían unos borrachos ahí, o por lo menos quizás no eran borrachos por sí, de que todo el tiempo vivían en borracheras. Pero el día de la cena del Señor, qué espectáculo para el mundo, para los incrédulos. Habían algunos a quienes no se les dio comida y que se quedaron con hambre, y otros comieron y bebieron y se emborracharon sin importarle sus hermanos que estaban ahí y que ellos no recibieron ningún alimento esa noche. Entonces Pablo escribió que la cena del Señor no podía ser observada bajo estas circunstancias. Entonces, reitero, el problema no era que hayan tenido una convivencia donde había comida y bebida. El problema fue que fueron glotones y que se emborracharon y que menospreciaron a otros, que no les dieron nada, que se quedaron con hambre aquella noche debido a las divisiones que había ahí. En vista de estas infracciones contra el amor genuino, Pablo instruyó a los corintios para que examinaran sus motivos y sus acciones. Él consideraba cualquier conducta irrespetuosa hacia Cristo o hacia los miembros de su iglesia como un pecado contra el cuerpo y la sangre de Jesús al acercarse a la mesa del Señor. De tal manera que al prepararse para la cena, los cristianos deben revisar sus motivos y actitudes hacia Cristo y hacia los demás para que su conducta no sea empañada por ninguna indulgencia egoísta. Esto está muy claro, mis hermanos. Estamos hablando de iglesias que puedan llegar a tener problemas de división entre ellos, problemas internos, pleitos. Entonces cada hermano debe autoexaminarse cuál es su condición. Si es participante de esas divisiones, si menosprecia a un grupo de hermanos de la iglesia, si se cree mejor que los demás que están ahí adentro. Ese es el punto del autoexamen. El autoexamen no pretende ser un obstáculo para que los cristianos se acerquen a la mesa de comunión, pero debe motivar a los santos para hacer las correcciones necesarias en sus vidas. Es decir, que cada uno debe examinarse antes de participar de los emblemas. Debe examinarse, ¿cómo estoy yo? ¿Tengo rencor en contra de mis hermanos? ¿Hay alguien aquí a quien menosprecio? ¿Cuál ha sido mi actuar a favor o en contra de esta iglesia? De eso se trata, mis hermanos. No es para que alguien diga, no, hoy no voy a ir porque estoy mal. No, al contrario, debe decir, estoy mal, pero me voy a comprometer a no hacerlo más. Ese es el punto. El que se hace el autoexamen y no participa, realmente lo que está mostrando también es la continuidad del menosprecio. Lo que está queriendo decir es, prefiero no cambiar que participar de la cena. Prefiero no agarrar compromisos que participar de la cena. Mejor no voy. Ese es el lenguaje que está transmitiendo una persona. No quiero que me malinterpreten, porque también hay algunos que han malinterpretado esto y dicen, y van y se presentan, pero deciden no participar. Porque dicen, es que tengo un error, cometí algunas cuestiones y por eso no voy a participar. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de hacer un autoexamen y comprometerse delante de Dios para hacer los cambios correctivos, perdonar a los hermanos, pedir disculpas a los que se ha ofendido y todo ese tipo de cuestiones. En la realidad, hermanos, ninguno es digno de participar bajo sus propios méritos. Ninguno, nadie es digno. Esa dignidad solo nos llega a través de Jesús. Por eso reitero, nadie es perfecto. Por errores cometidos, por pecados cometidos, no debe una persona abstenerse de participar. Lo que debe hacerse es un autoexamen y participar.
Todos debemos depender de la gracia de Dios para ser merecedores de celebrar la muerte del Señor en ese servicio memorial. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 11 versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Este es el punto que el apóstol Pablo menciona. Examínese y coma. Pero el autoexamen no debe ser me examino y no como, no, me examino y como. Si yo soy un discípulo de Jesús, yo debo participar de la cena del Señor. Y el examen que me voy a hacer no debe ser para impedirme de participar, sino un examen para analizar mi posición, mi situación delante del Señor y entonces participar, haciendo mis compromisos delante del Señor de que haré mi lucha por mejorar mi situación. Pero no es examinarse y no participar. Si usted ha sido uno de los que no ha participado en la cena del Señor en años anteriores, medítelo. Lo que usted debe hacer es examinarse. Si usted es un discípulo de Jesús que tiene los dos requisitos: uno, confiesa su fe en Él, y dos, examínese. Pero el examen no debe ser para prohibirle participar, sino el examen debe ser para concientizarlo de lo que debe corregir y participe, porque esa es la orden del Señor. Bueno, ya casi llegamos al final de esta de la declaración número 6. Nos falta una sección más que la vamos a estudiar en nuestra próxima clase. Paz a cada uno de ustedes.